Buenos días. En el panel anterior decía el doctor Víctor Gómez que cuando le preguntaban una definición de lo que representaba capital social, eso se podía traducir en un solo término: confianza. La posibilidad de construir confianza en el marco territorial y que eso se pueda traducir en la capacidad de los entes para brindar y estructurar servicios públicos en un país como el nuestro, disperso desde el punto de vista de los entes locales, débiles por un proceso de descentralización y generación de capacidades, y a veces esos entes no tienen por sí solos, por la característica de determinados servicios, la capacidad ni la posibilidad ni instrumental, ni técnica, ni material, ni económica para dar un servicio de calidad. Porque por la característica de esos servicios solo pueden ser prestados en una escala como esa, en un nivel de asociación, de actuación conjunta. Cuando se dividió la ciudad de Santo Domingo en los municipios que forman hoy parte de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, se generaron unos problemas, se generaron unas oportunidades, pero se generaron unos problemas. De pronto, el lugar donde se depositaba la basura, el relleno sanitario de Duquesa, los títulos eran propiedad del Ayuntamiento del Distrito, pero su ubicación estaba en Santo Domingo Norte, y todos los municipios tenían que llevar la basura, que era el único, y es el único lugar de depósito de esta demarcación de casi 4 millones de personas. ¿Cómo operamos en ese lugar? Y entonces la ley, no se tomaron las previsiones del lugar y teníamos todavía la ley 3455 y 3456 que dictaban de los años 52, 53. No teníamos instrumentos legales, pero operamos, se hicieron unos convenios para trabajar de manera conjunta. Cuando en el 2007 se realizó la ley, la 176-07, para reformar todo el proceso municipal en la República Dominicana, la ley del Distrito Nacional y los municipios, entonces reapareció la figura de la mancomunidad, que era una figura del derecho español, por la misma característica como se lleva en España. Y se ha comenzado a generar ya una experiencia de cómo en un país donde debemos tener una tendencia hacia la descentralización, hacia otorgarle facultades y competencias a los entes locales, pero al mismo tiempo cómo los entes locales se articulan para ser capaces de generar procesos, bienes, servicios de orden público, que hay que hacerlo en este marco. De modo que si hay aquí una experiencia, y yo creo en el marco del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, que además tiene una vastísima experiencia en materia también de reforma del Estado. A él le tocó trabajar con la Comisión de Modernización y Reforma de la Administración Pública, pasó por los fondos del OME, es un emprendedor social de larga data en la República Dominicana, y él mismo también ha tenido como la oportunidad de tener esa experiencia, de elaborar un plan estratégico a mirar ya en un marco de conurbación y de esta escala que representa una mancomunidad en el marco del Gran Santo Domingo. De modo que Onofre va a ser el primer panelista. Yo lo voy a presentar los tres, es muy sencillo. El arquitecto Omar Ranciel, que también es un urbanista y planificador, tiene la oportunidad de tener esa doble dimensión como decano de una facultad y como operador práctico en la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la República Dominicana. Y Sofía, que es una joven arquitecta que está recorriendo la experiencia de una intervención concreta en materia de espacio público, pero también un tema de ordenamiento territorial desde el Ministerio de Medio Ambiente, la experiencia de construir unas redes de parques ecológicos con un impacto en en una escala mayor, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de los servicios que representan estos parques, del cual, bueno, recientemente el presidente acaba de anunciar uno de ellos en la ciudad de Santiago. De modo que ellos tres van a compartir su visión sobre este tema, pero también su experiencia práctica. De modo que lo dejo con el doctor Onofre Rojas. Y entonces esto.
¿Y esto cómo se prende? Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer lugar, estaba ahí la presentación. Quiero en primer lugar agradecerle a Domingo Contreras por la invitación que me ha hecho a participar en este importante panel y en este prestigioso seminario. La verdad es que estuve escuchando el panel anterior y entonces veo allá en lo profundo al rector magnífico del Instituto Global y escuchando todos los PhDs, los doctorados, los máster que hay aquí. La verdad es que siento temor, grima, me siento presionado porque yo no tengo ni primaria en estos temas. Lo mío viene más de la experiencia, como decía Domingo Contreras, o sea, lo que yo puedo hacer es, no puedo conceptualizar mucho, la verdad. Le puedo contar algunas cosas y ya que estoy aquí, no me queda de otra. Me va a pasar a mí hoy como el ñato, que iba al médico y cuando vino del médico la mujer le preguntó, esposo, ¿y cómo te fue? Y dice ñato, bueno, el médico me dijo que si me opelo me jolo y si no me opelo me jolo. O sea, que a mí no me queda de otra que trabajar con ustedes, porque aquí ya Domingo me invitó y tuve que entrar en esto. Le puse avances y desafíos en materia de mancomunidades porque vi que ese era el título global del seminario, avances y desafíos en materia de reforma, entonces sería ver qué hemos hecho en esto. Yo supongo que ustedes han visto ya en las presentaciones anteriores cómo ha evolucionado la situación, los procesos de reforma en América Latina. Es importante, sí, siempre tener en cuenta el marco, porque si no se sabe cómo han evolucionado las cosas, no podemos entender por qué se habla hoy de mancomunidades. En el caso de la región, nosotros, bueno, con Marco y otros compañeros tuve la oportunidad desde la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de examinar múltiples procesos en la región y la verdad es que hemos pasado por diferentes generaciones de reformas, las llamadas reformas económicas, estructurales, luego vinieron las llamadas reformas sociales, que fueron todos aquellos mecanismos de compensación que se buscaron en los países para tratar de hacer frente a la crisis y ya más avanzado en los 90 se trabajó más fuerte en las llamadas reformas institucionales, que son lo que algunos llaman la reforma del Estado, en donde se le dio bastante cuerpo e importancia al tema de la institucionalidad. Cuando hablamos de mancomunidades, parte de lo que tenemos que tratar tiene que ver con la institucionalidad, pero tiene que ver también con el enfoque de lo económico y de lo social. Y dentro de los procesos de reforma del Estado hay que ver cómo se ha evolucionado en el tema ya más concerniente a las mancomunidades, que de alguna manera tiene que ver con lo que se llama la descentralización del Estado. Y yo he querido de alguna manera, vi que había un panel especial, ustedes tuvieron un panel sobre el sector salud, y es donde quizás yo pueda hablar con un poquito más de propiedad, y lo quiero mencionar de manera especial porque en el caso concreto de la descentralización hay unos aportes, a mi juicio, esenciales de parte del sector salud. Yo les puedo decir, con un poquito de conocimiento de causa, que, por ejemplo, desde el principio de los años 80, aunque desde finales de los 60 y en los 70 se habló y habían determinados procesos de descentralización en América Latina que eran muy, yo diría que precarios, en el sentido de que el contexto político en que se desenvolvía la región no era el más favorable para estos procesos. Pero ya en los 80, concretamente en el sector salud, hubo toda una reflexión muy fuerte. Dos personajes clave, el doctor Paganini, un italiano,
que era el director de Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, y el doctor Capote Mir, un cubano, hicieron una reflexión sumamente profunda y detallada sobre lo que era el tema de los sistemas locales de salud. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí comenzamos a trabajar más a fondo el tema de descentralización después en la segunda mitad de los 90. Sin embargo, digo, desde los inicios de los 80 en el sector salud había una reflexión muy profunda. En mi caso particular, yo entro de alguna manera a estos temas a partir de que a inicios de los 90 nosotros hicimos un diseño concreto y una experiencia concreta de cómo podría ser un modelo local de salud en nuestra provincia natal. En ese tiempo era la provincia de Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal, y luego compartimos otro proceso con la provincia de Puerto Plata. Pero buena parte de las reflexiones luego que se hicieron en descentralización, les puedo decir que en gran medida venían de la mano del sector salud. Ahora bien, nosotros aquí en el país se hicieron varios procesos, varias iniciativas. Desde la Comisión de Reforma elaboramos una propuesta de una nueva ley orgánica municipal, varias propuestas para el tema Consejo de Desarrollo en las provincias, es decir, buscando múltiples mecanismos de organización del territorio, pero en realidad lo que ha pasado en el país en términos concretos es que la clase política nuestra ha asumido que el tema de la descentralización tiene que ver más con la división del territorio. Se entiende como que algo se descentraliza si entonces creamos un nuevo municipio, una nueva provincia, y por eso ustedes ven, nosotros estamos ya 32 provincias, 158 municipios, corrían ahí, creo que son 243 distritos municipales, que en los hechos ahora son municipios, no se sabe bien cómo es una cosa y la otra, y los problemas son enormes ahora entre los distritos, los municipios, hay incluso asociaciones de distritos municipales. Por ejemplo, nosotros tenemos una asociación de distritos municipales de lo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Imagínese usted que el municipio de La Guayiga en Pedrobrán está asociado con el municipio de La Caleta de Boca Chica. Entonces, digamos que en la lógica del territorio esto es algo realmente bastante difícil. Pero eso es parte, y por eso es bueno que ustedes, los que están especializándose y estudiando, hay cosas que necesariamente hay que entenderlas. Es decir, cuando uno emprende estos procesos, una cosa es cómo uno lo conceptualiza, cómo lo visualiza, cuál es la lógica de las cosas, y luego cómo se dan en la realidad, cuáles son las cosas concretas. Para esto, yo digo, es importante auxiliarse. Nosotros teníamos, luego, yo vengo del campo de la salud, y nosotros tuvimos una vez, aquí vino un argentino que trabajó mucho en los temas de la planificación en toda América Latina, el doctor Mario Testa, fue de los desarrolladores de un centro en Venezuela, el CENDES, que era el Centro por Excelencia de Planificación, final de los años 60, en los 70, en toda la región de América Latina, junto con Carlos Matus, un chileno, y desarrollaron mucho todo el tema de la planificación y fueron luego de los pioneros de la planificación estratégica. Y una de las críticas, sobre todo, que hacía el doctor Mario Testa, y él decía, es decir, que uno de los problemas que teníamos con todos los planes que hacíamos era que planificábamos, pero no tomábamos en cuenta una categoría esencial, que es la categoría del poder. Y entonces por eso los planes iban por un lado y el poder iba por otro lado. Él dijo una frase, para mi juicio, lapidaria, incluso, y lo digo para todas las propuestas que uno hace, donde él decía que toda política siempre es una propuesta en torno a la distribución del poder. O sea, todo lo que usted propone, todas las cosas que usted se propone hacer, en definitiva, afectan en uno u otro sentido a los diferentes, y eso en gran medida ha pasado con el proceso de, digamos, de descentralización en el país. Nosotros tenemos entonces, ¿qué situación tenemos en
los territorios nuestros. Tenemos una situación donde el gobierno central está en el territorio a través de las diferentes sectoriales del gobierno. Tenemos entonces, o sea, los ministerios, tenemos las gobernaciones que representan la presidencia y entonces tenemos las alcaldías, los ayuntamientos, ahora con toda esa variedad, pero tenemos los legisladores que también actúan en el territorio, incluso muy activamente. Hoy una legisladora parece que está proponiendo que se elimine el barrilito y el cofrecito porque los legisladores no tienen por qué estar ofreciendo servicios y canastas y cosas en sus territorios. Eso hay cosas que lo tienen que hacer las instituciones públicas. Entonces, uno de los problemas que tenemos grave en el territorio, y esto es clave para ver por dónde se hacen las cosas y yo diría para entender la importancia que podrían tener hoy las mancomunidades, es que el gobierno históricamente actúa a través de los ministerios y entonces los ministerios actúan generalmente de manera tubular en el territorio. O sea, cada quien actúa como si fuese un compartimiento. Y ese, a mi juicio, es uno de los problemas más serios que tiene la gestión pública en la República Dominicana, que las administraciones no logran articularse. Y entonces, eso crea un problema en la coordinación y en la gestión del gobierno. Las gobernaciones, que deberían ser un ente de articulación, no tienen normalmente capacidad de gestión, no se siente que esté articulado, salvo se dan casos excepcionales donde un gobernador tiene mucha autoridad política y en base a esa autoridad política puede coordinar el resto del gobierno. Pero realmente no tenemos una articulación clara. Yo creo que ese es un tema, bueno, Marco, aquí desde el instituto a trabajarlo en cuanto a la importancia de que el gobierno se pueda coordinar y luego mucho menos entonces se da esa articulación con las alcaldías. Es decir, realmente también se entiende que cada municipio es algo particular. Bueno, entonces la nueva ley municipal, la 17607, una de las cosas que establece da un marco para la creación de las mancomunidades. ¿Qué es lo que son las mancomunidades? Son agrupaciones de municipios. Se establece que 2 o más municipios se unen para proyectos comunes, para desarrollar gestiones comunes. Y yo creo, de adelanto, para decir quizás la conclusión, yo creo que esta es una de las vías que tiene la República Dominicana para poder ayudar a solucionar lo que yo creo que es un gran problema que hemos ido creando con esta especie de salchichonamiento del territorio que hemos hecho con esas divisiones que muchas veces incluso lo que hacen es empobrecer a las poblaciones aún más. Es decir, gran parte de la desigualdad social global que tenemos en la sociedad dominicana muchas veces se acrecienta con estas divisiones, porque la gente se organiza territorialmente y eso tiene que ver con sus condiciones de vida en sentido general. O sea, y por eso ustedes ven que hay sectores de una urbe donde hay grupos sociales específicos que se organizan en el territorio. Entonces hay municipios que sencillamente usted lo divide y entonces tiene mayor cantidad de pobres en ese municipio que en otro municipio que cuando era anteriormente una sola entidad territorial. Por eso yo creo que una de las grandes oportunidades que brinda esta idea de las mancomunidades, que precisamente en primer lugar los propios municipios puedan desarrollar una gestión mancomunada, pero también el hecho de mancomunarse le da más capacidad para articularse tanto con el gobierno nacional, le da mayor capacidad de articulación para negociar y articular con los entes privados y también incluso puede tener mucho mejores condiciones para ofrecer propuestas de políticas
a la sociedad. Entonces, le voy a hablar concretamente de una de las iniciativas que en este momento llevo, que es, estamos tratando, esta es una entidad en cierne, todavía lo que es la mancomunidad del Gran Santo Domingo, que hace varios años se juntaron los alcaldes y la han creado. Esa es el logotipo de la mancomunidad y este es el territorio que representa la mancomunidad. Ahí tenemos 11 municipios, 8 Distrito Nacional y 7 de la provincia de Santo Domingo, más 3 municipios de la provincia de San Cristóbal. Ese territorio representa más o menos el 4,5% del territorio nacional, pero ahí está entre el 37 y el 38% de la población dominicana, se genera aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto del país y al mismo tiempo se genera más o menos el 60% de toda la basura que se produce en el país. Entonces, para que ustedes vean la importancia de esto, a propósito de hablar de basura, les puedo señalar uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos, es que ya hemos logrado formular lo que sería una especie de plan maestro para el tema de los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo. Y justamente una de las conclusiones de este tema es que ningún municipio de los del Gran Santo Domingo de manera particular puede resolver el problema de la basura individualmente, por múltiples razones, pero además porque cuando tú cambias la escala para el enfoque, entonces las cosas comienzan a verlas de manera diferente. Aquí incluso cuando se discutía ahorita, yo siempre insisto en esto porque aquí a veces decimos que en este país se habla demasiado, que se trata de escribir mucho y de proponer mucho y que aquí todo está dicho, que todo está escrito y que no hay que estudiar nada. Y la verdad es que podría ser que hablemos mucho, pero quizás es real y a fondo estudiar los problemas a fondo, no todos lo tenemos estudiado. Por ejemplo, un problema tan básico como el de la basura no lo teníamos estudiado en el Gran Santo Domingo. No lo teníamos estudiado sencillamente y nosotros ahora ya con un estudio hecho con un grupo de expertos tenemos datos contundentes que nos pueden decir cómo pueden ser las cosas, partiendo de cosas tan elementales, por ejemplo, como el tema de el uso del suelo para la basura, de acuerdo a las características geomorfológicas del Gran Santo Domingo. Nosotros, por ejemplo, partíamos de una hipótesis de que podíamos tener varios puntos incluso para resolver los rellenos sanitarios del Gran Santo Domingo. Resulta que los datos son pero contundentes, imposible. En toda la parte sur del Gran Santo Domingo no se recomienda por temas de suelo hacer rellenos sanitarios. Serían soluciones costosísimas, se pueden hacer, pero serían soluciones demasiado costosas. Entonces, hay que procurar, ya entonces se está ubicando un lugar adecuado, pero un solo punto, y ya eso lo tenemos claro. Es un punto solo que hay que tener. Lo otro es una red de estaciones de transferencia. Antes siempre pensábamos en eso. Yo en mi provincia, que incluso cuando era ordenador de los fondos europeos, ayudamos ahí con los 3 municipios, con Salud Pública, Peguero que está aquí lo sabe, y Medio Ambiente, y queríamos hacer un relleno sanitario en Salcedo, ya en la provincia de Hermanas Mirabal. Ya yo hoy no lo recomendaría eso. ¿Por qué? Porque los datos me dicen otra cosa. La provincia de Hermanas Mirabal, usted con una volqueta, diariamente puede enviar la basura de toda la provincia a un lugar de destino final. Y entonces, ¿para qué usted se va a complicar con un relleno? Y eso puede pasar con prácticamente, yo le digo a las autoridades de medio ambiente, con todo el territorio nacional. Es decir, serían, Domingo que está ahí, 2 o 3 puntos. Entonces, eso te lo da la posibilidad de estudiar los temas comunes. Pero eso pasa con los temas ambientales en sentido general. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestras líneas lo que sería la recuperación de los ríos. Entonces, bueno, es una problemática tan compleja. Ahora, los ríos del Gran Santo Domingo, el Osama, te atraviesa buena parte de los municipios. Entonces, el tema de los Osama no es del Distrito Nacional, no es de Santo Domingo Este, no es de Santo Domingo Norte solamente. Es una visión de conjunto que hay que tener sobre el Osama.
Y a propósito, estamos planteando un estudio a profundidad para tanto el tema social, el tema ecológico y el tema urbano en lo que son las riberas de los Sama, pero es una problemática compleja y entonces es una problemática donde, ahí es que digo que entra, por ejemplo, ese rol de articulación de un ente del territorio, insisto mucho en el territorio porque los problemas, por ejemplo, de los Sama no se los podemos dejar a medio ambiente solo. Medio ambiente entra con todo su experticio, con toda su capacidad regulatoria, pero es imposible pensar que el tema de los Sama es ambiental exclusivamente. Entonces no te lo va a resolver, no te lo resuelve el turismo, entonces tiene que haber un ente territorial. Y de ahí la importancia de esa articulación mancomunada para articularse con el gobierno nacional, articular con el sector privado, que tiene que ver con esto, y después con las comunidades, sobre todo, que es fundamental. Es decir, es difícil para el gobierno nacional hacer una articulación directamente con los diferentes actores del territorio. Entonces, estas organizaciones intermedias pueden ser esenciales y fundamentales. Y para el mismo sector privado, por ejemplo, allá me han ido a visitar la gente que tiene los grandes proyectos acá, zona colonial, etcétera, los grandes proyectos inmobiliarios, el puerto. Yo le digo, bueno, pero ustedes quieren hacer todas las grandes inversiones del mundo y entonces a los cruceros que le vamos a presentar, todos los plásticos que bajan por el Osama, los alrededores de la zona colonial, es decir, arrabalizado, es decir, entonces esto implica, y ahí viene el tema de que si usted quiere desarrollarse competitivamente, el sector privado, usted tiene que articularse con el gobierno nacional, con los gobiernos locales y con la participación de la sociedad. Entonces, ¿cómo va el tiempo? 4 minutos, imagínense ustedes. Entonces, ya por eso, les dejo eso así, como un par de ejemplos, porque nosotros hemos estado trabajando en la mancomunidad en toda una planeación estratégica. Entonces, bueno, ahí ustedes yo les puedo mandar esto, la misión, la visión, cómo lo hemos definido, con qué valores estamos trabajando, y hemos desarrollado todo un perfil estratégico de la mancomunidad. Acá no se puede distinguir ahí, pero digamos están como los grandes temas estratégicos con esa visión hacia el desarrollo sostenible de este territorio y donde tenemos en la base la creación de una fuerte institucionalidad que queremos desarrollar a nivel intermedio como un mecanismo de trabajo. Aquí ustedes van a encontrar también, todo esto es un mapa estratégico que hemos desarrollado a partir de diferentes perspectivas. No voy a entrar en los detalles del mismo, pero lo que le quiero decir es que tenemos una visión amplia de cada uno de los temas. No lo puedo mencionar todo porque cada uno de ellos son en sí temas muy complejos, pero les adelanto que de muchísimo beneficio. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplito muy concreto. Está sucediendo ahora mismo, es una cosa muy práctica. Y es algo de lo que más estimula a los propios síndicos, que a veces no es tan fácil movilizarlo, pero el Ministerio de Obras Públicas está una apertura hacia los municipios. El ministro comenzó a contactar a los municipios uno a uno, pero era un problema. Entonces, ¿qué pasa? De repente nos ponemos de acuerdo, la mancomunidad convoca y entonces, bueno, un acuerdo, mancomunidad, el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, Peguero sabe que ya anteriormente teníamos un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. El primer caso del dengue aquí lo detectamos en una acción que hizo la mancomunidad con el Ministerio de Salud en la zona del dique de Santo Domingo Este, pero y él puede dar testimonio de cómo una acción mancomunada de los municipios ayudó en una situación de emergencia nacional como era lo que se avecinaba con el dengue post-terremoto en Haití. Bueno, ahora el ministro quería promover la Navidad sin hoyos. Bueno, es una figura porque hay tantos hoyos en todo el coso que realmente cobertura de 100% contra los hoyos imposible. Pero le puedo decir
que los municipios ahora mismo, en estos días, han recibido alrededor de 100 millones en asfalto y un distrito municipal ahí que tiene, imagínense ustedes, 500,000 pesos su presupuesto mensual. Y solo en este operativo ha recibido cerca de 2 millones de pesos. Están vueltos locos en asfalto. Ahora, eso se lo da la posibilidad de un organismo, como digo, con capacidad de interlocución. Lo mismo, Domingo recuerda, con los problemas de Duquesa, bueno, muchos problemas, bueno, le pedimos una cita al presidente, entonces un presidente se puede interesar en 11 alcaldes que representan el 38% de la población nacional. O sea, realmente el tema de las mancomunidades es un tema importante y como ya veo que se acaba el tiempo, en términos de los desafíos, yo creo que lo fundamental es procurar que, es decir, que esta idea pueda crecer en términos prácticos. Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo es una entidad prácticamente sin recursos porque en este país parte de, como digo, de esas relaciones de poder que se dan, suceden cosas a veces también absurdas. Por ejemplo, a los municipios de la mancomunidad se les descuentan todos los meses 27 millones de pesos para mandárselo a una liga municipal dominicana que supuestamente lo administra y lo reparta entre los municipios. Entonces, no sabemos para qué. Entonces, cuando tenemos proyectos tan importantes, es decir, a municipios que no tienen recursos de 27 millones de pesos al mes. Hay gente que entiende como que eso no es nada, etcétera, etcétera. Aquí se han perdido todas las proporciones. Marco, el otro día me fueron a hacer una entrevista y una de las cosas que me preguntaron es que cuánto se invirtió en el proceso de reforma del Estado en el periodo 96-2000 y se espantaron cuando yo le dije que el gobierno nacional invirtió 84 millones de pesos en 4 años y los procesos están ahí y podemos constatarlos. Es decir, hay gente que aquí también en función también de la devaluación de la moneda, pero se ha devaluado, pero señores, es un tema también de racionalidad y eso es parte también de lo que se puede lograr cuando efectivamente se articulan las cosas. Entonces, yo creo honestamente, señores, que hay que apostar fuertemente al tema de las mancomunidades. En términos prácticos, no veo otra solución muy posible a los temas de desarticulación que ha causado esta, digamos, esta cantidad de territorios divididos y subdivididos, porque ya no se puede pensar en hacer, digamos, fundir nuevas provincias. Usted le habla ahora de fundir nuevos municipios y políticamente, es decir, son cosas poco probables. Yo sé, hay temas por el medio que hay que tratarlos, el tema de las regiones es uno de ellos. Sé que hay diferentes iniciativas, propuestas, siempre hace tiempo hay gente que ha hablado de que crear figuras donde hayan como unos gobernadores regionales que puedan ser electos, etc. Desde mi punto de vista, yo no complicaría más este país de lo complicado que está. Me parece que a nivel ejecutivo, elegir alcaldes y elegir un presidente está bien. Lo otro, hay que buscar cómo el Estado se coordina en la práctica y de esa coordinación realmente probar y ver si en el futuro podemos llegar, es decir, porque como dice alguien, parece que los indígenas eran como más racionales. En la isla entera lo que teníamos era 5 cacicazgos, así era que se dividía la isla. Entonces ahora ustedes vieron, tenemos 32 provincias y qué sé yo cuántos municipios. Entonces, yo creo que el gran desafío con esto de las mancomunidades es ver cómo efectivamente se logran estos planes estratégicos, concentrarse en los temas gruesos realmente
y producir efectos concretos también, resultados concretos, que esa es otra de las cosas, porque se crean las instituciones, se crean esta nueva institucionalidad, pero entonces luego los resultados son tan pobres que siempre se entiende que es un gasto más para el Estado. Yo creo que una de las experiencias de todos estos últimos años nos dicen claramente que la institucionalidad cuenta, la institucionalidad es fundamental, que el Estado es fundamental, que hay funciones que son indelegables del Estado, que eso que se decía hoy, alguien ahí, que la pobreza, que si o cuánto, la desigualdad, la grande, que cómo es que el desarrollo va a llegar a la gente, o sea, el crecimiento, no hay posibilidad de que el crecimiento pueda tornarse en equidad social si no hay un papel fundamental del Estado. Y por tanto, insisto en que tenemos que apostar a crear una nueva institucionalidad pública que realmente responda a los intereses de la mayoría del pueblo dominicano. Bueno, señores, muchísimas gracias. No sé si me pasé, Domingo. Bueno, buenos días. Yo siempre digo que en estos eventos hay que prepararse y ponerse en la onda de Einstein, que decía que el tiempo es solamente una ilusión. Yo espero no gastar mucho de esa ilusión esta mañana. Primero, darle las gracias al Instituto Global, a Domingo específicamente, por permitirnos compartir con ustedes algunas reflexiones que me parecen importantes en estos momentos sobre una figura que de alguna manera permite manejar el territorio. La ley 17607 define la mancomunidad como una forma asociativa intermunicipal y por tanto supramunicipal con órganos de gestiones definidos en función de los intereses de los ayuntamientos a mancomunarse, garantizando el cumplimiento de las disposiciones del capítulo correspondiente a esta ley. ¿Por qué se mancomunan los municipios, no? Como decía Onofre, en un país atomizado territorialmente, donde tenemos 158 municipios y no sé cuántos distritos municipales, cuando la misma Constitución ha creado un lío en dar las mismas capacidades de los municipios a los distritos municipales, y con una realidad donde todas esas demarcaciones municipales no tienen recursos ni tienen capacidades, la mayoría. Entonces, la posibilidad de juntarse varias de esos municipios, establecer unas oficinas que permitan administrar el territorio, me parece que es un buen instrumento. Yo voy a hacer un poco como aquel niño que le preguntaron en un examen de biología sobre el elefante, pero él había estudiado los gusanos. Comenzó diciendo, bueno, el elefante es un animal grande que tiene las orejas grandes y la trompa muy larga que parece un gusano, y entonces describió todo lo que él había estudiado de los gusanos, ¿no? Yo creo que el tema de la mancomunidad tiene mucho que ver con la gestión del territorio. Y en ese sentido, voy a comenzar con una cita de una persona que respeto mucho, el arquitecto Rafael Calventi, como referencia para que ustedes sepan quién es Rafael Calventi. Fue el diseñador del Banco Central de la República Dominicana, ha sido embajador en Alemania, en Argentina, de nuestro país. Calventi en el 2002 decía: la falta de instituciones y organismos reguladores y de planificación dotados del necesario poder e independencia para la formulación de normas y políticas de desarrollo urbano, de cumplimiento obligatorio, sin ningún tipo de sumisión ante el poder central del Estado o ante el poder económico del sector privado. Esta carencia se traduce entonces en decisiones unipersonales, oficiales o privadas, al margen de los criterios profesionales multidisciplinarios
y por supuesto en detrimento de la vida social comunitaria. Ese es el gran problema que nosotros tenemos con la práctica de la gestión urbana en el país, que tiene su historia, ¿no? Yo digo que, y tomo Santo Domingo como elemento de la práctica de esa mala práctica de la gestión urbana, tiene tres grandes figuras fundacionales. Una fue Obando, que en 1502 pone la ciudad colonial donde está hoy, la muda del lado oeste al lado oeste de la ribera de los Samas. La otra es el inefable Trujillo, ¿no? Una foto que me gusta mucho, un poco rara porque fue tomada para hacer una estatua de Trujillo, ¿no? Pero representa un poco, como decía Rafael Emilio Layún, la manera como Trujillo gobernó, de espalda a todo el mundo, ¿no? Pero Trujillo tuvo también su manera de hacer la ciudad. Aquí se ha dicho mucho que Trujillo trajo la modernidad. Bueno, Trujillo simplemente le tocó el momento histórico de la modernidad. Y finalmente el doctor Balaguer, que uno de sus grandes, y lo digo casi con dolor, ¿no?, propuestas urbanas fue el cinturón verde, ¿no?, que yo digo que ha ido a la escuela de karate y ahora está en cinturón marrón, porque se ha ido perdiendo. Esas son tres maneras de hacer ciudad, de manejar la ciudad, que ha sido una manera centralizada, ¿no? Trujillo copió de Obando, Balaguer de Trujillo. El marco legal que nosotros tenemos para la gestión urbana lo podemos comenzar a trabajar desde la época de Trujillo, ¿no? En 1944, con la ley 675, que plantea todo lo que tiene que ver con normativas urbanas. Que cuando uno lo ve ahora en retrospectiva, le encuentra que es una ley bastante coherente, ¿no? Y en ese momento se plantea que toda urbanización en Sánchez que ese proyecto debe tener previamente la autorización, y esta autorización debe ser solicitada, ¿no? Si hay ya la idea de que se necesita tener una aprobación para lo que se haga en la ciudad. Y aquella ley tenía cosas tan simples como el tamaño de las calles, que ahora cualquier desarrollador pone cualquier tamaño, ¿no? Pero aquella ley establecía que 14 metros era la calle mínima que se podía hacer. Aquí encontramos ahora calles de 9 metros, es una barbaridad. En el 53 también se habla en la ley 3455 de organizar el territorio y establece entre las atribuciones de los ayuntamientos las de fijar límites urbanos, que se ha perdido esa noción del límite urbano, establecer normas y planos reguladores. En el 63, ya después de la era de Trujillo, la ley 6232, que no se ha derogado, establece el proceso de planificación urbana y dice que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una oficina de planeamiento urbano. Aquí casi ningún municipio, a excepción de los principales, tiene oficina de planeamiento urbano. Inclusive se está dando una distorsión que quiere darle a la oficina municipal de planificación las atribuciones de la oficina de planeamiento urbano, lo que no, la oficina de planeamiento municipal es para planeamiento institucional. En aquel momento se establecía inclusive que debía haber una junta de planificación que asesorara a la oficina de planeamiento urbano, que es una propuesta que nosotros creemos que se debe retomar. Llegando a lo que nos toca, ¿no? La ley 17607, en su artículo 7, habla de las mancomunidades entre las entidades municipales sujetas y establecidas en la ley para organizar el territorio, ¿no? Y dice esa ley que se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otras mancomunidades
para ejecución en obra común, en común de obras y servicios determinados de su competencia. Y establece también 2 párrafos que dicen que para que los municipios se desarrollen no es necesario que pertenezcan a la misma provincia ni que exista entre ellos continuidad territorial. Onofre habló de ese problema dice también que los ayuntamientos y las mancomunidades pueden crear empresas de capital público mixto para los propósitos de la mancomunidad. Es decir, ahí se está dando un instrumento para la administración, para la gestión del territorio. Y eso también tiene su historia. Y voy a presentar 2 casos que conozco donde se plantea el tema de la mancomunidad. Por primera vez yo comienzo a tratar el tema de la mancomunidad con un proyecto que fue el plan indicativo para la zona metropolitana de Santo Domingo, que como ustedes ven ahí, se formula desde el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos en el 2006, que ese proyecto tenía por objetivo promover la descentralización a través de la mejora de la capacidad de la gestión de las entidades descentralizadas y de un cambio normativo que traslade la misma a mayores recursos y competencias. ¿Por qué se plantea el plan indicativo de la zona metropolitana de Santo Domingo? Por el problema que se dio con ese primer paso de la atomización territorial que se está dando en nuestro territorio, que se comienza pensando en mejorar la gestión y la administración del territorio, se comienza a dividir una ciudad en diferentes municipios, primero 4, después 3 más y después otro más, hasta llegar a 8 demarcaciones municipales, pero que en ese momento no se pensó en la coordinación que debía haber entre ellas para resolver problemas comunes como el que se planteó de la recogida de basura, ¿no? Entonces se plantea hacer un plan indicativo que pretende establecer unos lineamientos para coordinar eso. Y entre los objetivos se establece fortalecer las entidades públicas locales a través del plan, y se quiere lograr como resultado, y se lograron en su momento, un diagnóstico de la zona metropolitana. Se comenzó a formular el plan indicativo que no se terminó. Se planteaba hacer un portal web con toda la información cartográfica de los municipios. Se establecía la legitimidad jurídica a través de que los diferentes municipios pudieran aceptar ese plan. Y finalmente, y que fue el punto en que se plantea específicamente la mancomunidad, se plantea la mancomunidad como una unidad técnica de gestión para el plan indicativo metropolitano. Y esa unidad técnica de gestión iba a estar constituido por un comité gestor y iba a establecer una unidad que administrara el territorio en conjunto, un poco lo que está haciendo o está tratando de hacer la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Si en ese momento se plantea esa figura, que no le hace mucho caso, pero en el 2007 ya se establece como un espacio consignado por la ley. El otro caso que quería presentarles, donde se ha constituido una mancomunidad ya real, es lo que tiene que ver por los municipios afectados por la crecida del lago Enriquillo, ¿no? Son 7 municipios. Y ahí se planteó desde el principio como elemento esencial de la gestión una mancomunidad, que se llama ahora mismo la Mancomunidad del Lago Enriquillo. Se establecieron desde ese grupo de gestión una línea estratégica para lograr abordar ese problema tan difícil de lo que está sucediendo en esa zona producto del reclamo territorial del lago sobre unas tierras que ahora están anegadas. En términos de la gestión institucional, se recomendó en ese proceso
la incorporación de los municipios dentro de una estructura de mancomunidad municipal que se encargue de la gestión y la implementación de políticas y estrategias en la región del lago. Esos son dos casos donde, por un lado, se planteó la mancomunidad del Gran Santo Domingo, que ahora se está consolidando, y por otro lado, hay una mancomunidad que está tratando, que está trabajando y está formulando, buscando respuestas para abordar el problema del crecimiento del lago Enriquillo. Yo quisiera finalmente referirme a algunas cosas que dijo Onofre, ¿no?, sobre las regiones únicas, ¿no? Hay ya una propuesta de anteproyecto de ley para regiones únicas de planificación. Ustedes deben saber que la Constitución del 2010 establece como unidad de planificación la región, no la provincia ni el municipio, sino la región. ¿Y cuál es el problema? Que todas las sectoriales tienen una regionalización diferente. La regionalización de agricultura es diferente a la de medio ambiente, la de medio ambiente es diferente a la de obra pública, y no hay manera de manejar un territorio si todas las sectoriales tienen una visión diferente del territorio. Entonces, la idea es que todas las sectoriales puedan acoger la misma regionalización. Y ya hay una propuesta que plantea 10 regiones únicas de planificación y plantea además la manera administrativa de gestionar la región. Porque ¿quién gestiona la región si la región no tiene estructura administrativa? Es lo mismo que pasa. ¿Quién gestiona el ordenamiento de la provincia si la provincia no tiene una estructura administrativa? Es una delegación del Poder Ejecutivo, pero no tiene estructura. El único que tiene estructura administrativa es el municipio para gestionar el territorio. Entonces, lo que se está planteando es una autoridad para las regiones operativas de planificación. Es una propuesta que va a ocasionar muchas discusiones, pero es la única manera. Si para gestionar un territorio, yo creo que lo principal es buscar un doliente. Si no hay un doliente, no tenemos nada. Otro tema es el tema de los estudios y los planes. Yo creo que sí, que se han hecho muchos estudios y muchos planes. Pero el problema no es, y con eso termino, ¿no? Bueno, en lo del lago se hizo este esquema de gobernanza. Pero yo quiero terminar con esta reflexión. Que aunque la mancomunidad representa un instrumento operativo valioso que puede generar una mejoría de la gestión del territorio, no es suficiente. No es suficiente como instrumento, pues depende de capacidades no instaladas en los municipios y sobre todo depende de una voluntad política la más de las veces veleidosa. El problema nuestro en términos de la gestión del territorio es un problema tanto de incapacidad técnica para manejar eso como de voluntad política. Nosotros podemos tener el mejor de los planes formulados, pero si no hay ese doliente con decisión que asuma ese plan, es como si no tuviéramos nada. Es como dice el último de los samuráis, que saber y no hacer nada es lo mismo que no saber. Muchas gracias. Ya vamos caminando hacia la tarde, así que buenas tardes, ¿verdad? Yo espero no retrasar mucho su hora de almuerzo. Agradecer primeramente a Domingo por la invitación al Instituto Global, porque como estudiante del Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible me siento orgullosa de poder estar compartiendo con ustedes un tema que estoy abordando desde mi ejercicio profesional en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y es el tema de la generación de infraestructuras verdes, de lo que es generar una red nacional de parques ecológicos urbanos.
Perdón, que no le había dado a que rodara la presentación. A ver qué pasa ahora. Ok. Esta es una imagen de el Parque Mirador Sur, que aquí podemos ver en una mayor escala, y nos habla a nosotros de cómo una decisión de Estado hace que cambie todo lo que es la percepción del espacio público de un territorio. Balaguer en los años 30 viajó a París en un momento donde se estaban construyendo los grandes ejes de la ciudad, definiéndose lo que era la periferia y los parques periféricos. Y viene con esa idea para luego irse en los 60 a Estados Unidos y tiene la oportunidad de vivir en las cercanías del Central Park. Todo esto influyó en su pensamiento y en la concepción de lo que él tenía preconcebido antes de partir como lo que era espacio público. Y al regresar al país, se da esta decisión de Estado de crear en el territorio nacional un espacio que marcara la diferencia. En esta oportunidad fue en la ciudad de Santo Domingo, el Parque Mirador Sur, que se le encargó el diseño a Manuel Valverde Podestá. Y es un ejemplo para nosotros de lo que queremos ver proyectado en las diferentes regiones de nuestro país. Pues es un pulmón que no simple y llanamente funge como una infraestructura verde que permite actividades recreativas, ecológicas, de ocio, sino que es el reflejo de una política de justicia social. ¿Por qué una política de justicia social? Porque es en el Mirador el único territorio, vamos a decir, o el único parque que tenemos en el territorio nacional donde se puede ver una cohesión social. Tenemos ahí, lo podemos ver en la imagen, en las Torres de la Anacaona, que las personas que viven allí son las que tienen mayor poder adquisitivo de lo que es el distrito. Y bajando en lo que es el Farallón, tenemos áreas marginales y podemos ver cómo estas dos realidades conviven dentro del parque y ahí nadie es mejor que nadie. O sea, ahí no se pueden ver las diferencias marcadas. Entonces, estos espacios permiten no simple y llanamente tener cohesión territorial, sino cohesión social. Esta es una imagen en contraste con lo que representa el pensar en reservar infraestructuras verdes en nuestra sociedad. Esa es una vista de la ciudad desde el río Sama y vemos cómo la carencia de un espacio público que permita como un ente de cohesión social genera estos niveles de hacinamiento que vemos aquí y la calidad en las edificaciones y en la salubridad del sitio se ven distintas. Aquí tenemos un entorno que visualmente y realmente es saludable y aquí tenemos la contraparte de cuando no optamos por reservar de manera adecuada el suelo. Entonces, bajo esta decisión de Estado y teniendo el Mirador Sur como un referente, surge el proyecto de Red Nacional de Parques Ecológicos Urbanos. Las ciudades de hoy a escala mundial se han estado redefiniendo y replanificando, principalmente por dos cosas. La movilidad que facilitan a sus habitantes, es decir, transporte público y accesibilidad, y por el espacio público donde se generan los intercambios socioculturales más importantes y donde se conserva y potencializa el medio ambiente dentro del tejido urbano. En tal sentido, la definición de la red de parques ecológicos urbanos se dirige a establecer infraestructuras verdes a escala nacional, entendiendo esta infraestructura como un componente esencial de las ciudades que construimos hoy para las generaciones futuras. Se entiende el territorio nacional desde la administración municipal y desde la gestión ambiental de las entidades pertenecientes del gobierno central, responsables de asegurar la reserva de suelo como respuesta a la densificación de los centros urbanos, la demanda de espacio público y además potenciar los recursos ecológicos de los mismos. En este sentido, y como vemos que aparecen diversos actores en lo que es la administración y la gestión del suelo,
yo creo que debo vincularme a las presentaciones anteriores y decir que mancomunar esfuerzos es vital para poder tomar decisiones que permitan la cohesión social y la cohesión territorial. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hemos seleccionado un sinnúmero de municipios cabecera y provincias, entre ellas Dajabón, donde se va a desarrollar un parque binacional. Vamos a decir que el primero de esta índole en la isla, para permitir no solo la cohesión a nivel de nuestro territorio, sino ese diálogo entre nuestra hermana República de Haití, un parque ecológico urbano en San Juan, donde existe la posibilidad de recibir un terreno en donación desde el sector privado para desarrollar este proyecto. En Santiago, donde se ha entendido, a diferencia quizás de en otros municipios, y yo creo que en esto hay que aplaudir lo que han hecho, tienen 6 propuestas diferentes aproximadamente de parques. Y ya cuando el presidente hace una primera visita a Santiago, la sociedad le demanda el Parque Central de Santiago como algo de lo que ellos quieren tener en su provincia. El Parque Central se está desarrollando en lo que era el antiguo aeropuerto y ya inclusive en una visita nuevamente que hace el presidente, ya ayer veíamos en el periódico cómo se declaraban terrenos para generar un corredor ecológico en Santiago de utilidad pública. Lo que quiere decir, cuando se declara de utilidad pública un terreno, que es una decisión de Estado, independientemente de que haya que entrar en negociaciones con el sector privado, cuando se trata de reservar suelo para el uso de toda y el beneficio de toda una población, no podemos asumirlo como una política privada o de un ente particular, es una política de Estado. En San Cristóbal también estamos desarrollando otros parques, aquí en el área donde estaba el de la instalación militar, y ahí hay un interesante relieve a tratar que permite las visuales a todo lo que es la ciudad de San Cristóbal. Entonces aquí en Santo Domingo, donde nos vamos a apoyar grandemente en lo que es la mancomunidad del Gran Santo Domingo, porque entender el cinturón verde, así como ya tenemos el Mirador Sur, entenderlo esto como un recurso para potenciar las actividades, no solo a nivel de una dinámica de recorridos en tierra, sino también por río, y buscar a través del incentivo del uso de estas áreas, el saneamiento de las mismas es importante. En La Romana, donde recibimos por donación del CEA unos terrenos, el Ministerio ya tiene establecido, está trabajando lo que es el Parque Ecológico de La Romana, con visuales hacia la isla Catalina. Muy interesante el proceso, porque para que estos parques existan, aparte de existir un terreno, debe de haber un marco legal que los ampare. Y en este sentido, como habían asentamientos humanos y conflictos de propiedad en la tenencia de tierra, se está trabajando para sanear esta situación y que haya un empoderamiento social a favor de la institución del parque. Entonces, en este sentido, el planeamiento es un proceso anticipativo. ¿Por qué anticipativo? Nosotros tenemos la tendencia en nuestro país de planear para resolver problemas, y debería ser todo lo opuesto, planear nuestras ciudades para prever futuros problemas. Entonces, cabe preguntarse si hoy en día la calidad ambiental, si nos hemos pensado hoy en día la calidad ambiental que tendrá nuestro municipio en 30, 40 o 50 años. ¿Y por qué en 30, 40 o 50 años? Porque el desarrollo urbano no se puede evaluar para un año, para 2 años. Es algo que incide en el tiempo, y la planificación debe, así como se densifica una población y otras se ven abandonadas, como es el caso de la migración campo-ciudad, hay que entender que las infraestructuras de servicio que demanda una ciudad cuando se va a densificar son diferentes. Entonces, no podemos hacer, como está pasando en el polígono central de Santo Domingo, que hay una sobredensificación por el cambio del uso de suelo y el crecimiento en altura, donde si no tomamos medidas rápidas, las infraestructuras de servicio van a colapsar.
Entonces, el objetivo general de este proyecto es contribuir con el desarrollo de modelos, programas y políticas públicas nacionales y locales que mejoren la capacidad de planificación ambiental, del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano sostenible. Los objetivos específicos son, en cuanto a la calidad ambiental, facilitar el control de las islas de calor urbanas y mejorar la calidad del aire a través de la planificación sostenible. En cuanto a la flora y la fauna, recuperar, preservar y mejorar ecosistemas existentes dentro de los límites de la ciudad. Promover la producción de plantas nativas y endémicas en la ciudad. Respecto al turismo, generar atracción turística para el turismo interno e internacional a través de la promoción de los recursos naturales dominicanos. Que como en Nueva York, nosotros vamos a visitar el Parque Central, que nuestros parques en un futuro puedan también ser visitados. En cuanto a la educación, y aquí el licenciado Domingo Contreras siempre nos pone un ejemplo, yo no tengo hijos, pero soy joven y quizás sí también soy hija de alguien que puede decir lo mismo. Más fácil se nos hace nombrar 100 marcas de ropa, de aparatos tecnológicos y demás. Sin embargo, si en nombre de plantas, por no tener el contacto con la naturaleza, no podemos decirlo. Entonces, ¿qué sucede? En cuanto al término de educación, estos proyectos lo que buscan es sensibilizar a la población sobre temas ambientales, fomentar el conocimiento y protección de las especies nativas y endémicas a través de un programa educativo insertado en la idea del aprendizaje a través del contacto directo con la naturaleza, es decir, de crear centros de educación ambiental en estos parques, de manera que in situ se pueda tener el contacto con la naturaleza que mañana entonces se le va a exigir a los niños y jóvenes que preserven. En cuanto a la definición de la tipología, debo decir primero que es un espacio público, y el espacio público es un concepto jurídico, un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de las actividades. Esto es según Jordi Borjas. En este sentido, nosotros hemos subutilizado el concepto de espacio público, entendiendo que espacio público son las plazas o las aceras. Y todo para nosotros también es un parque. Cualquier plaza central de un pueblo, de un municipio, le llamamos parque, y no lo son. Hay que hacer una distinción entre lo que es una tipología y la otra. Los parques metropolitanos, entonces, son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad. Pueden tener menos de 10 hectáreas y se consideran metropolitanos por su impacto en la ciudad o por su valor simbólico e histórico. Entonces, ¿en qué consiste un parque ecológico? No quiere decir que todas, en este checklist debamos hacer ok a todas, pero, porque quizás no siempre tengamos que recuperar y sanear cañadas, pero sí debemos tomar en cuenta la utilización de plantas nativas y endémicas, la recuperación y el saneamiento de las cañadas en los casos que sea pertinente, la integración de tecnologías e infraestructuras adecuadas para el reciclaje de desperdicios y la reutilización de aguas pluviales. Se mantienen en colaboración con las directivas comunitarias del contexto donde se localizan, puesto que si las personas del contexto en que se van a ubicar estos parques no demandan los parques, no tenemos por qué generar parques. Esto debe surgir bajo una base social. Se conserva y se promueve el hábitat natural de las especies pertenecientes a la biodiversidad del lugar o región. Se promueven actividades educativas y se incluyen actividades recreativas relacionadas con la naturaleza. Como antecedentes tenemos el Parque Central de Nueva York, que surge en 1873 y fue diseñado por Frederick Olmsted y tiene un área total de 3.41 kilómetros cuadrados. En este sentido, podemos decir que el Parque Central de Nueva York surge con una inversión inicial máxima de $5 millones. Y hoy, por las plusvalías que generan a los entornos de su alrededor, se puede considerar su valor
en 550.000 millones de dólares. Ustedes tomarán calculadora y verán que nadie pensaría que un parque puede generar estos niveles de plusvalía al suelo, y realmente en términos económicos y en términos sociales tienen en los Estados Unidos y en otras partes del mundo una connotación importante. Pues en 1963 se declaró un lugar histórico en los Estados Unidos por la cantidad de visitantes que recibe al año, que son 25 millones. Esto es administrado por una empresa privada sin fines de lucro que tiene un contrato con el Departamento de Parques y Ocio de Nueva York. Lo que quiere decir que en esa mancomunidad de esfuerzos no necesariamente tiene que ser única y exclusivamente con las administraciones locales, sino que también con el sector privado. Otro ejemplo es un parque un tanto más natural en Roma, una ciudad sobredensificada, donde uno no se pensaría que existe un parque de estas dimensiones. Aquí lo vemos en caminos en tierra, donde la gente monta bicicleta, y algo sumamente importante, y lo podemos ver en la primera imagen que está aquí, es la integración de los animales en lo que es el parque, puesto que se permite, inclusive aquí vemos los perros, pero se permite el pastoreo y la actividad agrícola, entendida como parte de lo que es el contexto urbano. El parque tiene 14.000 hectáreas, 1.000 especies de plantas, 5.000 de insectos, 150 especies de animales, entre ellos mamíferos, aves y anfibios, y parte del terreno se utiliza para la agricultura. Acercándonos un poco más a lo que es nuestro contexto, está el Parque del Este o Parque Rómulo Betancourt en Venezuela, diseñado por Burle Marx, y en este parque vemos cómo en un principio surge para una exposición jardín el plan que se tenía proyectado de 170 hectáreas. Sin embargo, para el 59, que no se da la exposición, se proyecta este parque y surge por diferentes etapas. Y podemos ver cómo se integran elementos que no son propios de la naturaleza, pero que no inciden o impactan significativamente en ella. El Parque Ecológico de Xochimilco, en México. Aquí podemos ver cómo se ve la trama urbana y la trama que se está definiendo, pero que aún no se llega a densificar, como la tenemos aquí a la izquierda. Y entonces esta marca rectangular importante que se toma como reserva del suelo, previendo el crecimiento de la ciudad, porque declarar o tomar la decisión de reservar un suelo debe ir en consonancia con lo que es la trama urbana donde se va a emplazar, proyectando que se enmarque en el crecimiento de la ciudad porque va a servir a la misma. Este parque tiene 215 hectáreas, de las cuales 50 son cuerpos de agua, lagos, ciénagas y canales, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En todo este proceso de lo que es la elaboración del proyecto Red Nacional de Parques Ecológicos Urbanos, nosotros tenemos 5 puntos dentro del proceso que cabe destacar. Primero, la visión, la planificación, el proyecto de diseño y la implementación, y luego el mantenimiento. El mantenimiento aquí es importante porque surge a partir de concientizar a la población de la importancia de reservar estas áreas, y en este sentido ya para mantenerlo no puede ser una tarea única del Ministerio de Medio Ambiente o de una administración local, sino que surgen otras figuras, entre ellas los patronatos, y tenemos un ejemplo en Santiago de los Caballeros, donde en un municipio pequeño, en Villa González, un grupo ecológico se dio a la tarea de pelear unos terrenos que entendían que contaban con biodiversidad que debían preservar y eran propios de la tabacalera, y se empoderaron y han creado el Parque Ecológico Las Lagunas, que para nosotros es un ejemplo a seguir porque
en un municipio sin recursos pudieron hacer algo importante, que es ejemplo por la escala que maneja para nosotros. En cuanto a la metodología, y aquí ya voy a ir muy rápido para que ya podamos concluir, surgen dos preguntas. ¿Cómo pueden entonces los municipios generar espacios públicos para destinarse a parques ecológicos dentro de un plan nacional? ¿Y cómo los municipios pueden preservar áreas municipales que representen un ecosistema y requieran de un estatus legal ambiental especial? Un estatus legal ambiental especial, ¿por qué? Porque no serían áreas protegidas, sino sería otra categoría de manejo, en este sentido, llamada tal cual la red, Parques Ecológicos Urbanos. Entonces, los municipios tienen la tarea de realizar estudios técnicos de ordenamiento territorial y ambiental a los fines de destinar el crecimiento urbano y sus tendencias en el municipio y la determinación de los terrenos que deban ocupar el sistema de área verde municipal. El informe técnico debe ser sometido a la discusión de los sectores representativos del municipio a través de los mecanismos de participación que determina la Ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional. La propuesta debe ser sometida al Consejo de Regidores. Una vez aprobada la propuesta, se procederá entonces, si se trata de un terreno del Estado, se le solicitará ante la institución del Estado que figure como la propietaria realizar los trámites hasta que se consiga la aprobación del Poder Ejecutivo y del Congreso, si el caso lo amerita. Y en último caso, si se trata de una propiedad privada, se solicita la declaratoria de utilidad pública de no conseguirse vía la negociación o la donación, bajo la denominación de Parque Ecológico Municipal a través del municipio, bajo el procedimiento que la ley establece para el reconocimiento del propietario. Nosotros tenemos diversos actores aquí y lo menciono ahora porque el proyecto surge en el marco de un convenio que se da en 2009 entre el Centro de Innovación Atabey, desde la iniciativa privada, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la FEDOMU y los ayuntamientos. Entonces, ¿en qué marco legal nosotros nos amparamos para este proyecto? La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene como su segundo eje una sociedad de igualdad de derechos y oportunidades, cuyo objetivo es la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. Y un cuarto eje que habla de una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapte al cambio climático. Y nuestra Carta Magna, que establece que el derecho que toda persona tiene, tanto del modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales, a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida del paisaje y de la naturaleza. Muchas gracias.